La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la educación inclusiva. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos hablando con una experta en el tema. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a Laura Romero. Ella es máster en Psicología Clínica y Educacional. Gracias por estar aquí y por primera vez. Sí, me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos tanto que aprender de vos porque vamos a hablar de un tema realmente que sabemos poco, que es la educación inclusiva. ¿En qué consiste la educación inclusiva? La educación inclusiva es un proceso en el cual se busca disminuir todas las barreras que impiden el aprendizaje y el acceso de los alumnos a la educación. Tenemos una ley nacional que es la Ley de Educación Inclusiva, la 5.136 del año 2013, en la cual justamente se establecen las acciones a ser ejecutadas para ello, para ¿verdad? Implementar este modelo de educación inclusiva. Claro. ¿Te parece si vemos un material que habla sobre la educación inclusiva? Perfecto. Y seguimos debatiendo sobre el tema? Sí, veamos. La educación inclusiva responde al desafío de ofrecer una mejor educación para todos, en la que cualquier niño o niña pueda participar en la vida del colegio que los padres elijan, con otros niños y niñas de su edad y con los apoyos necesarios para su plena participación. No es una estrategia para encajar personas en los sistemas y estructuras de la sociedad. Se trata de transformar esos sistemas y estructuras para hacerlos mejores para todos. Trata de equilibrar las inequidades existentes entonces dentro de un grupo social, ¿verdad? Sí. Es un cambio de cultura que también abarca políticas educativas, en el cual no se busca, digamos, como decía muy bien el documento, de incluir a gente, sino también de que esos alumnos puedan tener acceso, permanecer en el sistema educativo, participar y puedan... ser protagonistas también, como todos. Sí, exacto. Al disminuir las barreras, digamos, que impiden el acceso, se busca mejorar la calidad educativa y también apunta a mirar lo que es la diversidad como algo positivo. Enriquecedor. Enriquecedor, tal cual. ¿Y la educación actual es inclusiva en Paraguay? Tenemos la ley y se está implementando de a poco, digamos, en el sentido que todavía falta modificar un montón de cosas, porque no es solo crear esas estrategias, un modelo, sino generar todo acciones concretas, claro, y generar vínculos entre instituciones para poder apoyar a las familias, a las instituciones educativas mismas que necesitan los recursos, la capacitación, la formación para poder brindar esa atención a los alumnos, digamos, que no solo a los chicos con necesidades, sino favorece a todo el alumnado. Y más aún en un mundo globalizado y en un mundo con tanta diversidad como es el que vivimos actualmente, en pleno siglo XXI, que bueno, que hay que manejar todo tipo de personas, todo tipo de situaciones y hay que incluirlos a todos porque todos son sujetos de derecho. Exacto, sí. Este modelo también permite justamente mirar a todos los chicos, no solo a aquellos que tienen dificultades en particular o alguna discapacidad puntual, sino a todos los chicos con sus tiempos propios, claro, sus necesidades y en sus particularidades. Y en sus capacidades también, me imagino. Sí. Bueno, hay otro material que preparó la producción de Padres al Día. Este guarda relación con la integración e inclusión. Veamos de qué se trata. Integración e inclusión.
Tener escuelas especiales y escuelas inclusivas, las primeras generan discriminación y ya es un refugio y un lugar de colocación de grupos vulnerables. Lo óptimo serían las escuelas inclusivas, las cuales tendrían que brindar la atención y las herramientas necesarias y entender las limitaciones de las personas con alguna discapacidad. Es necesaria la existencia de escuelas inclusivas para la correcta adaptación de los niños y la sociedad. ¿Qué le pareció el material? Excelente, justamente retomando el tema de la discapacidad también, como hemos pensado, el tema de la inclusión. A veces uno piensa en la discapacidad solamente cuando hay una deficiencia a nivel orgánico, una disminución visual, motora o algún trastorno del desarrollo específico, pero también hay un montón de otro sector de la población, como chicos que no han podido culminar sus estudios o que han debido dejar sus estudios. O discapacitados emocionales también, no solamente pasa por lo físico, ¿verdad? Sí, sí, sí. O niñas que por un tema de abuso también debían abandonar la escuela. Claro. Hay un montón de otras situaciones que también hay que considerar. Y hay que considerar la inclusión de estos chicos. Claro, totalmente de acuerdo. Dentro de la inclusión también hay un lenguaje que se cambia. Antes se hablaba de capacidades especiales, primero se hablaba de discapacidad, después entró de moda que no se hable de discapacidad porque es como muy discriminativo. Hablemos de capacidades especiales y ahora se vuelve otra vez a discapacidad. ¿Por qué ese cambio? ¿Cuál es el...? Yo creo que más que nada por el término es... que no suene agresivo, por la connotación que a veces ese término que tiene, digamos, por detrás. Okay. Pero no es tanto el término en sí, sino, digamos, la connotación negativa a veces que va por detrás del término discapacidad. Claro. Sí se habla hoy en día, como decías bien, el tema de discapacidad motora, discapacidad visual y de otras alteraciones que dificultan el desarrollo, digamos, de los chicos jóvenes y adultos también, que están con su derecho, digamos, de poder continuar sus estudios, retomar sus estudios y de seguir capacitándose y desarrollándose como personas. Claro. Pero la inclusión se aplica en todos los ámbitos de la vida. Sí. Comenzando por el hogar, ¿verdad? Sí, incluso con el tema del término inclusión e integración. Integración también es un término que se está dejando y adoptando este modelo de inclusión escolar, porque en un principio el término de integración se tomaba como integrar a una persona que acceda a esa persona a una escuela, a un instituto educativo, pero no estaba incluido realmente, no participaba, estaba como uno ahí metido en la escuela, pero no... Claro, inclusivo es más abarcante, no aprendía, ¿verdad? Claro. No se generan las estrategias para que aprenda, para que realmente se incluya en el grupo y sea un chico más que pueda desarrollarse realmente, no que esté dando vueltas solo y haciendo como una pseudo inclusión. Claro. ¿Qué le faltaría a nuestra educación para que sea inclusiva? Así en dos líneas o en una línea. Yo creo que genera mucho miedo también a las instituciones educativas el tema de incluir, aceptar chicos con alguna dificultad porque no se sienten preparados, pero hay que abrirse. Y hay que dar sensibilizar lugar al gobierno también para que cree políticas inclusivas, ¿verdad? Sí, es también un tema de políticas educativas en primer lugar porque, estamos no hablando pasa de nada a nivel derecho a la educación, que es algo básico. Totalmente. Y también es un tema de empatía con el otro, de los chicos que están siendo relegados, en un punto discriminados, y de una población vulnerable. Que en un punto están excluidos. En ese sentido, necesita de toda una sociedad, no solo de las escuelas, sino de toda una sociedad también que acompañe. Y comenzando por la familia, que es la primera sociedad en la que se desarrolla el niño, ¿verdad? Porque a veces hasta en la misma familia hay acciones que no son precisamente de inclusión. Ahí hablamos justamente de estos factores o barreras que impiden el desarrollo, digamos, del proceso de inclusión. Se habla de barreras, entonces. De barreras, sí. Y justamente con la educación, inclusive es lo que se busca eliminar o disminuir en lo posible esas barreras que impiden el aprendizaje y la permanencia de estos chicos en el sistema educativo. Claro. Pues estamos hablando del sistema educativo en todos los niveles y modalidades, sea de nivel inicial, primaria, secundaria. Claro.
Por eso es tan Hay importante. un largo camino todavía por recorrer en ese sentido. Por eso es importante lo que me estaba comentando fuera de cámaras antes de iniciar el programa, el tema de que están trabajando en crear un centro de capacitación, ¿verdad?, para docentes y padres en cuanto a lo que refiere a la inclusión, ¿verdad? Sí. El semillero, es el nombre del centro, justamente busca generar un espacio de formación, de capacitación de los maestros de apoyo, porque también tenemos estos maestros de apoyo, maestros integradores se le dice, Sí. y anteriormente maestros sombras, que a mí mucho no me gusta el término, que son los maestros que acompañan a los chicos Sí. que necesitan un apoyo escolar. Claro, claro. Y el centro lo que busca es brindar la capacitación, supervisión de estos maestros y también de los docentes en general, charlas para padres, y brindar todas las orientaciones y acompañamiento de este proceso. Claro, y escuchar un de poquito sus inclusión. preocupaciones también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, porque encontramos también, o sea, padres que a veces que no saben cómo manejar la situación, No saben cómo comunicarse, ¿verdad? desde la situación con su relación con su hijo hasta mismo con la situación que pueda presentarse en la escuela, con los Sí. otros compañeritos, con las dificultades del chico o de la escuela para adaptarse también a ese chico. Claro, lo que pasa es que el padre tiene que comenzar asimilando una situación Sí. con la que tiene que administrarla y gestionarla. Sí, y de sí. ahí entonces crear el círculo apropiado para que ese chico pueda desarrollarse de manera saludable, ¿verdad? Sí, implica todo, el tema de discapacidad implica todo un tema de un desafío. un duelo. Un duelo ¿Un de ese duelo? chico, porque a veces uno tiene un ideal Sí, del sí, hijo sí, que sí, quiere, sí. del hijo que esperaba, del hijo que, o sea, porque uno Claro, ya claro. durante el embarazo, antes Sí, del sí, embarazo, sí, a sí, veces sí, uno sí. tiene un ideal del hijo que Pero no espera. es un poco fuerte decir duelo, no sería mejor decir, esta es la realidad y punto, sin tener que, o se utiliza el tema, el lenguaje del duelo. Dentro de la psicología se usa un poco el término de duelo, porque a veces también se usa duelo, incluso a veces en carreras. Uno quería hacer una carrera y hace un duelo por una carrera que no pudo hacer por motivos personales, lo que fuera, digamos, Claro. o por algunas en otras Porque una cuestiones. discapacidad dentro, cuando uno ama a su hijo, es Sí. una bendición porque te enseña a desarrollar otras destrezas Igual que a lo esto mejor no la pasa tenías más, antes. Pasa más allá de la discapacidad, a veces pasa de unos ideales Claro, muy altos, expectativas muy por altas que se tienen con respecto al supuesto. hijo, y que ahí justamente es mirar la realidad. Qué interesante disfrutar este de lo tema, que tiene licenciada y Laura valorar Romero. al Sí. chico. Bueno, la música nos indica que tenemos que ir a una breve pausa comercial y seguimos hablando sobre la educación inclusiva. Ya retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de la licenciada Laura Romero, máster en Psicología Educacional, hablando sobre lo que es la educación inclusiva. No es fácil de tratar para un país que no está muy afecto a desarrollarla. Estamos en pañales, como se dice, pero bueno, estamos tratando de llevar adelante un plan, un proyecto, ¿verdad?, sobre eso. Sí. Estamos avanzando de a poco, iniciándonos, y hay una necesidad importante de acompañar a todos estos chicos, a todos los estudiantes, porque también hay una realidad que también la educación en sí está cambiando. Sí, totalmente. Están cambiando un montón de cuestiones, digamos, en cuanto al modo La rigidez debe ser dejada del de sistema lado, educativo, ¿verdad? Sí. entonces también se genera todo un desafío para los docentes. Y a la vez con el tema de inclusión. Entonces, para los docentes también es una tarea enorme poder llevar a cabo esta tarea de ponerse, capacitar, entender estas nuevas dificultades que se van presentando en el aula y cómo manejar. Porque también cada vez son más frecuentes. Más frecuentes, sí. Cada vez son más frecuentes y son una realidad y aunque fueran una minoría, deben ser tratadas con el respeto y la dignidad que merecen. Sí. O sea, que tienen que haber políticas públicas que lleven y ejecuten acciones concretas que guarden relación con la inclusión. Sí. Y otra cosa que también a veces uno también deja de lado lo que es altas capacidades, que también va dentro del grupo. Altas capacidades es un tema fundamental para hablar, porque hay personas que enseñan sobre eso y también es un grupo, a lo mejor no es mayoritario, pero
que hay que también considerarlos. Sí, hay que considerarlo. Y explicar lo que significa altas capacidades, brevemente. Los chicos con altas capacidades se consideran a niños que tienen un nivel, un de inteligencia superior. Sí, coeficiente intelectual por arriba de 130. Comúnmente se le dice superdotados. Y es muy importante también la detección temprana de estos chicos, porque son chicos que si no son diagnosticados, acompañados, tienden a frustrarse y tienden a sobreadaptarse y querer mostrarse como uno más. Claro, y cuando realmente están por encima y merecen ser tratados dentro de lo que es el espectro de... dentro de lo que es la inclusión, sí, dentro de lo que es la inclusión. Necesita recursos altas capacidades es un tema para desarrollarlo aparte dentro de Padres al Día. Muy interesante, sí, porque también necesita un acompañamiento específico, una preparación por parte del docente, digamos, para entender al chico, brindarle las herramientas para lograr un aprendizaje, digamos, correcto y estimularlo en sus capacidades. Claro. Bueno, hablemos cuál es el rol de la familia en la educación inclusiva. Veamos. El rol de la familia es clave en la educación inclusiva. Son los familiares quienes activan el proceso, sea desde la educación inicial o desde la educación primaria. De hecho, y de acuerdo con varios de los docentes consultados, cuando la familia conoce el derecho que tiene su hijo a ingresar al sistema educativo y entiende que éste tiene un papel dentro de la sociedad, se convierte en aliada de las instituciones educativas y el proceso del estudiante suele ser exitoso. La familia cumple un rol fundamental, entonces. Es fundamental y sobre todo es muy importante en la detección temprana de alguna dificultad, de algún signo que la familia detecte desde el principio, digamos, ir a consultar al pediatra, ir a consultar si nota alguna conducta que le llame la atención de su hijo. Porque cuanto más pronto pueda detectarse y hacerse un diagnóstico, mejor va a ser el desarrollo y la evolución. Claro, y esa inclusión que se anhela tanto, ¿verdad? Sí. Y yo me quedo con esto que habías dicho, que dentro de la inclusión también entran las altas capacidades. No piensen, porque nosotros tenemos ese preconcepto que inclusión tiene que ver solamente con discapacidad. No, señores, tiene que ver también con las altas capacidades, que es todo lo contrario. O sea, incluir a todos los grupos, porque habemos muchos en la viña del Señor, como se dice, y todos merecemos respeto y todos tenemos que recibir el mismo nivel de atención. Y ahí focalizamos otra vez en tema de la diversidad. Sí, de la diversidad, conforme a las capacidades de cada uno. Sí, respetando las características de cada chico y, como te decía, sus tiempos, sus procesos y los aprendizajes, pero valorando esta riqueza que brinda la diversidad. Justamente eso es lo que a veces genera temor en las escuelas, porque implica un trabajo arduo, digamos, de los maestros. Hay escuelas que sencillamente no los aceptan, no los reciben. ¿Por qué? Porque implica un trabajo extra para ellos, porque no están preparadas. La escuela en un momento, desde su principio, buscaba justamente la uniformidad de los alumnos, la normalización. Todos los alumnos deberían cumplir tal horario, debían tener tal edad para estar en tal grado, deberían reunir tales requisitos para poder aprobar. Y hoy está cambiando un poquito eso, se está cuestionando un poquito más y viendo que los chicos no solamente tienen desarrollo en alguna área específica, sino muchas áreas más. Y aparte con el tema de las inteligencias múltiples, se entienden muchas otras cosas más y se aprecian más cosas. Sí, exacto. Uno comienza a tener en cuenta muchos otros factores, digamos, o aprendizajes de los chicos, no solo, digamos, en la área matemática, de lengua, como antes se valorizaba mucho solo esas áreas. Claro. Y hoy se abre un poco más el panorama a un montón de otras... Adiós, gracias, como se dice, que se va ampliando un poquitito más. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Este tema de la inclusión genera mucho interés. Esta proveniente de Limpio. Sofía pregunta lo siguiente. Mi niña tiene una compañerita con discapacidad. ¿Qué podemos hacer para ayudarla en la escuela? En primer lugar, a veces los padres no saben cómo actuar con algún otro chico, porque no saben si acercarse, si no,
piensan que y los chicos a veces espontáneamente van y se acercan y le preguntan vos por qué y esto por qué y se acercan con más naturalidad. Y con mucha naturalidad no le hacen sentir mal. No, y van de frente. Pero es importante que los padres también acompañen a sus hijos, a los compañeros, digamos, a explicarle qué es y por qué, para que ellos entiendan también que ese chico, ese compañerito, tiene ciertas características, igual que uno es distinto. Tiene más aptitudes para una cosa, quizás a otras cosas le cueste más, necesitan ayuda para algunas cuestiones, pero explicarle y no... Con la naturalidad que requiere el tema, ¿no? No maximizar las cosas, ni decir, ay, no, él es un discapacitado. Y tampoco ay, pobrecito, ay, chulina, no, eso tampoco. Tampoco, ir a los extremos, claro. Sí, porque a veces uno dice, ay, sí, pobrecito, no puede, no, puede, hay que ver qué puede y también necesita una estimulación por parte del docente. Y hacerle confiar en la conquista de sus posibilidades también a los chicos discapacitados. Eso es importante. Y los padres también pueden acompañar el tema de la inclusión social, mucho. Mucho, porque también pasa a veces que lo dejan de lado, no lo quieren invitar a los cumpleaños o a las fiestitas o por miedo, principalmente por miedo. ¿Por qué miedo? Miedo porque no saben cómo manejar la situación, se imaginan que puede pasar algo, que les va a pasar algo, que si que depende del caso, obviamente hay chicos que pueden ser un poquito más agresivos, claro. Pero a no poder manejar o al desconocimiento, digamos, de qué puede hacer. Al contrario, para mí sería la oportunidad que aprendan lo que es la tolerancia y la claro, enriquecerse. Una forma de compartir, de conocer a otro, de ponerse en el lugar del otro. Desarrollar la sensibilidad tan importante. Exacto, y la empatía. Bueno, tenemos más preguntas. Esta proveniente de la ciudad de San Lorenzo. Williams pregunta lo siguiente. ¿Dónde podemos acudir para conseguir apoyo psicológico para las personas con discapacidad y sus familiares? Bueno, el Ministerio de Educación tiene un área de educación inclusiva, donde dan tanto capacitación para docentes como también algunos te brindan información sobre los centros que hay. Pero para lo que te digo, centros de apoyo para las maestras de integradoras no hay. O sea, hay capacitaciones del ministerio, no muchas. Usted de hecho hizo su capacitación fuera del país, ¿verdad? Sí. Yo justo estoy finalizando la maestría en psicología educacional. Sí. Y trabajé mucho tiempo en Argentina en el área de educación inclusiva. Allá es distinto. Es otra realidad. Porque ellos tienen un sistema de salud que les cubre, tienen una cobertura importante en lo que es discapacidad, tanto de los tratamientos, de la maestra de apoyo. Acá no, son los padres los que tienen que pagar. Tienen que costear. Todos los tratamientos, tienen que pagar la maestra de apoyo y por eso el rol de los padres es tan importante porque son los que mueven realmente. O sea que hay que concienciar de una manera más contundente aún a los padres y a los que no tienen recursos que apelen al gobierno, ¿verdad? Sí. Y también genera estas agrupaciones. Están empezando a haber movimientos de ciertas patologías, por ejemplo, me acuerdo el de Prader-Willi, que te conté, síndrome de Prader-Willi, que armó el primer congreso para informar, para concientizar. ¿En qué consiste esa discapacidad? Son alteraciones genéticas, hay varias alteraciones genéticas, digamos, como el síndrome, como te decía, síndrome de George. O sea que hay un universo de trastornos que se están presentando desde hace algún tiempo y que deben ser también incluidos y considerados. Siempre existieron, lo que pasa es que son pocos, quizás en Paraguay se ve menos que en otros países donde hay más población y acá también están muy relegados, estaban muy aislados, se los tenían encerrados en la casa, no salían, no tenían vida social, no iban a estudiar, entonces tenemos un montón de temas que desarrollar. Estamos incluyendo de a poquito a toda esta población que justamente estaba excluida. Claro. Y recién parece que es algo nuevo, pero siempre estuvo. Siempre estuvo. Tenemos tanto por desarrollar. Me interesó particularmente, aparte del tema de la discapacidad, el manejo a nivel familiar y a nivel social, también el tema de las altas capacidades que son los chicos superdotados. Son dos temas, Gloria, para tener en cuenta dentro de la producción. Bueno, de esta manera te agradecemos la presencia del licenciado. Un placer conversar sobre un tema que no es fácil tratarlo porque sabemos poco de lo que es la educación inclusiva, pero es todo un desafío a nivel familiar y a nivel social. Bueno, gracias. De esta manera... Gracias, es un gusto. Espero poder haber brindado y abierto un poquito también
Las mentes. Las mentes, sí, de la gente, y para consultas, lo que necesiten también. ¿Dónde pueden ubicarte? En mi celular. Vas a pasar a la producción. Va a pasar a la producción, sí, les Perfecto. dejo mi número y ¿Cómo bueno. no? Y este programa, Quedo a recordemos que es disposición. replicado por YouTube todos los días. Así pues, el que no pudo ver en el horario de 15 a 15:30 lo puede hacer a través de YouTube. Bueno, de esta manera cerramos otra edición más de Padres al Día. Por la atención, muchas gracias. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.